Hola amigos, hermanos, familiares, compañeros del camino. Estamos entusiasmados, estamos alegres, estamos triunfantes, bendecidos y prosperados por aquel que un día vino como hombre, sufrió y murió por nuestros pecados, pero al tercer día resucitó, y luego de lo cual ascendió a los cielos, y hoy está preparando morada para nosotros, para que como Él está y donde Él está, nosotros también estemos con Él por la eternidad. En el entretanto Él regresa, aquí estamos y somos, por la gracia del Señor, estamos adorando, glorificando el nombre del Señor, sirviendo a Dios, a su iglesia y a este mundo que necesita urgentemente un toque de fe, de esperanza, de salud, de prosperidad y de paz. Por eso en esta tarde vamos a orar y vamos a adorar al Señor a través de este servicio dominical de celebración, de adoración y proclamación de la palabra de Dios. Oremos al Señor. Soberano Dios y buen Padre Celestial, una vez más nuestro rostro y nuestro corazón se inclinan ante usted, y es para adorar y para bendecir la grandeza de vuestra gloria y para bendecir su santo nombre, glorificando su majestad, su presencia, su victoria. Oh Dios, a través de la fe en Jesucristo, nosotros nos acercamos humildemente para presentar nuestras vidas y el programa que hemos realizado, y queremos utilizarlo para celebrar esta reunión de fe, de esperanza y de victoria en Cristo Jesús. Señor, bendiga este culto y denos un culto maravilloso y una manifestación de su Santo Espíritu. Bendiga a Sandra, mi esposa, la reverenda Sandra Todd López, a nuestros hijos aquí presentes, a Junior, Fred Isaías, y a Timoteo Benjamín, y a mí, Señor, a través de las alabanzas, los testimonios, la colecta de las ofrendas y los diezmos tuyos, y la proclamación de tu poderosa palabra, que halle cabida, que halle espacio en nuestra mente, en nuestros oídos, en nuestro corazón, en todo nuestro ser, Señor, para tu gloria, que tu palabra recorra y sea glorificado. Oramos en el nombre y por los méritos de Jesús, atando, reprendiendo y expulsando todo espíritu de las tinieblas que quiera empañar la presencia de tu gloria en el cumplimiento de tus planes y de tus propósitos en y a través de esta celebración de fe. Bendice a todos nuestros amables compañeros de en este servicio virtual, en este culto virtual, aquí en los Estados Unidos, en Ecuador y en otras partes del mundo, Señor. Bendiga a Estados Unidos, a los estadounidenses, bendiga a los ecuatorianos, bendiga a los peruanos, bendiga a los colombianos y al resto de Latinoamérica, bendiga a los canadienses, bendiga a los antillanos, bendiga, Señor, a Europa, a Asia, a África, a Oceanía. Bendiga, Señor, y que usted avive su obra en medio de los tiempos, y en medio de los tiempos usted la haga conocer, Señor, y que el Espíritu Santo se derrame sobre toda carne, Señor, a fin de que su nombre sea conocido de mar a mar. En el nombre y por los méritos de Jesús. Amén y amén. Amén. Gloria a Dios.
Sandra va a continuar con nuestro programa de esta tarde. We're going to sing a song, Gran Yo Soy. Amén. Gloria al Señor. I want to be close, close to your side. So heaven is real and death is a lie. I want to hear voices of angels above, singing as one. Hallelujah, holy, holy, God Almighty, the great I am, who is worthy, none beside thee, God Almighty, the great I am. Quiere estar cerca de tu corazón, amar tu palabra, escuchar tu voz y ver huesos secos con vida otra vez, cantar una voz. Aleluya, santo, santo, Dios poderoso, el gran yo soy, tú eres digno, no hay otro, poderoso, el gran yo soy, Amén. el gran
Señor Jesucristo, ahora y por la eternidad. At this time, I'm going to ask Timothy to read the scripture. We're going to be reading in two different books in the Bible. The first one we're going to read is in the book of Isaiah, chapter 33, verse 2. And the second one we're going to read is in Jeremiah 29:11. Jeremiah 29:11. Amén. En español es Isaías 33:2 y Jeremías 29:11. Amén. Gloria a Amén. Dios. Amen. Amen. Of your name, Father, Son, Holy Spirit. O Lord, be gracious to. O Lord, be gracious to us. We have waited for you. Be there on every morning, our salvation also in the time of trouble. Amén. For I know the thoughts that I think toward you, says the Lord, thoughts of peace and not evil, to give you a future and a hope. Amen. Amén. Amen. Amén. Okay, there's that. Sí. Isaías 33:2 dice, oh Jehová, ten misericordia de nosotros. A ti hemos esperado. Tú, brazo de ellos en la mañana, sé también nuestra salvación en tiempo de la tribulación. Jeremías 29:11 dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Amen. Esto es palabra de Dios. Okay, now we're gonna sing a song called He Lifted Me Out. He lifted me out of the deep miry clay and planted my feet on the rock to stand, and it is the reason I sing and shout. For Jesus came down, yes, Jesus came down, and He lifted me Amén. Gloria a Dios. out. He lifted me out of the deep miry clay and planted my feet on the rock to stand, and that is the reason I sing and shout. For Jesus came down, yes, Jesus came down, and He lifted me out. He lifted me out of the deep miry clay and planted my feet on the rock to stand, and it is the reason I sing and shout. For Jesus came down, yes, Jesus came down and lifted me out. Amén. Praise the Lord. Jesus came down Aleluya. and He lifted me out. For Jesus came down, yes, Jesus came down and He lifted me Amen. out. Praise God. Praise the Lord Jesus Christ. Amen. Amen. Glory to God. At this time, I'm going to ask Junior if he can collect the tithes and offering, please. Póngase de pie. Pongámonos todos de pie. Levantemos nuestras manos hacia las ofrendas y hacia el Señor. Padre, en el nombre de Jesús, presentamos lo que tú nos has pedido. Estamos profundamente convencidos de que el 90% que tú nos permites administrar es más que suficiente para nosotros poder vivir sosegadamente y vivir sin preocupaciones, porque tú suplirás todo lo que nos haga falta conforme a tus riquezas en gloria. Gracias por el trabajo de la semana que terminó.
Gracias por el trabajo que va a empezar el día de mañana en esta semana que empieza hoy. Gracias por el fruto de nuestras manos, del trabajo de nuestras manos. Te ruego que bendigas estas ofrendas y estos diezmos, esta ofrenda voluntaria y este diezmo que tú has establecido en tu palabra para que tu obra continúe progresando y desarrollándose aquí en esta tierra. Bendice la iglesia de Dios en Wallingford, prospéranos en todo para tu gloria y tu honra, igual por el resto del sur de la iglesia de Dios en el sur de New England, en los estados de Rhode Island, Massachusetts y Connecticut. Bendice a nuestros líderes, bendice a nuestros pastores y ministros y al resto del país igualmente, Ecuador y al resto del mundo, a los más de 185 países donde estamos establecidos como una denominación cristiana evangélica de sana doctrina y de real envergadura administrativa. Señor, te ruego que tú glorifiques tu nombre en la vida de todos y cada uno de nuestros miembros, pastores y ministros, líderes locales, regionales, distritales, nacionales e internacionales para la gloria de tu nombre. Y en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amen. Amén. Now we're going to sing the song, He's All I Need. Gloria a Jesús. Amén. He's all I need. He's all I need. Jesus is all I need. He's all I need. He's all I need. Jesus is all I need. Gloria a Dios. He is my Lord. He is my God. Jesus is all I need. Gloria a Dios. He's all my Lord. He is my God. Oh, Jesus is all I need. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. I worship thee. I worship thee in spirit and in truth. Hallelujah. Gloria a I worship thee. I worship thee in spirit and You in are, truth. Lord Jesus. All I need. Hallelujah. Amen. Praise God. Praise the Lord. This time we're going to have testimonies. Amen. Praise the Lord. I give thanks to God that through His Word He can tell me that we have to be more consecrated towards Him to receive His blessings. Amen. Amen. I thanks God that we could get more food from the food bank. Amen. Amen. I just want to thank the Lord for His healing touch on me. This past week I had minor surgery, and I thank God that I'm 100% better than I was last week, and just thank the Lord for His touch of healing on my body. Amen. Praise the Lord.
Yo también quiero agradecer a Dios por la salud ya recuperada, casi en un 100%, porque se me le hinchó un poquito este lado de la cara después de la cirugía, en su interior, en la encía, en la parte de atrás, a mi esposa, pero hemos estado orando y hemos estado cuidándola, Junior, Timmy y yo lo más que hemos podido, mientras yo he estado aquí en casa, llevándola a los diferentes lugares que he tenido que ir, y gloria a Dios porque Dios ha escuchado las oraciones, incluyendo a muchos de ustedes, hermanos y amigos, que nos han escrito y nos han preguntado y nos han ayudado en oración. Gracias a Dios y a vuestras oraciones, mi esposa está sana para la gloria de su nombre. Amén. ¿Cuántos alabamos al Señor? Amén. Gloria a Dios. We're going to sing this last song. Hay momentos que las palabras no alcanzan. Amén. Amén. Hay momentos que las palabras no alcanzan para decirte lo que siento, a mi amado Salvador. Hay momentos que las palabras no me alcanzan para decirte lo que siento, mi amado Salvador. Yo te agradezco por todo lo que has hecho, por todo lo que haces y todo lo que harás. Yo te agradezco por todo lo que has hecho, por todo lo que haces y todo lo que harás. Muchas gracias por todo. Hay momentos que las palabras no te alcanzan para decirte lo que siento, mi amado Salvador. Yo te agradezco por todo lo que has hecho, por todo lo que haces y todo lo que harás. Yo te agradezco por todo lo que has hecho, por todo lo que haces y todo lo que harás. Amén. Gloria al Señor Jesucristo para siempre. At this time, I'm going to ask Pastor to come with the message for today.
Amén. Bendiciones, queridos amigos y hermanos. En esta ocasión quiero predicarles acerca de una pregunta. La pregunta es, cuando usted está en problemas, ¿qué hace? ¿Qué hace usted o qué hago yo cuando estamos en problemas? Isaías 33:2 dice: oh Jehová, ten misericordia de nosotros, a ti hemos esperado. Tú, brazo de ellos en la mañana, sé también nuestra salvación en tiempo de la tribulación. A mí me llama mucho la atención la parte medular de este versículo de Isaías 33:2, porque el profeta Isaías reconoce que los problemas que están teniendo son parte de la acción de Dios en contra de ellos, no porque Dios esté enojado contra ellos o que Dios sea un Dios vengador en contra de su pueblo, ni porque Dios sea un Dios vengativo en contra de aquellos que se rebelan, pero las consecuencias naturales del pecado del pueblo de Israel dieron como fruto lo que la Biblia dice, que la paga del pecado es muerte. Y todo lo que el hombre y la mujer siembran, eso habrán de cosechar. Si siembran odio contra Dios, rebeldía, desobediencia, ingratitud y falta de amor y de servicio a Dios, yéndose atrás de los ídolos, entonces Dios permite ciertas cosas respecto a los enemigos que nos rodean, porque cuando el Espíritu Santo está alegre de nuestra actitud y de nuestro estilo de vida, de obediencia, de humildad, de integridad, de fidelidad, de lealtad hacia el Señor, Él nos protege. Hay como una coraza que nos rodea y el diablo no puede tocar nuestra alma. Y tampoco puede tocar, si el Señor no les da permiso a nuestros enemigos visibles o invisibles, tampoco pueden tocar nuestro cuerpo y nuestras cosas de orden temporal, material, financiero, nuestra salud física, emocional, familiar, financiera o ministerial. El diablo no puede hacer mayor cosa. Nuestros enemigos no pueden. Los que están en contra de la voluntad del Señor no pueden hacer mayor cosa en contra de nosotros, porque ellos se dan cuenta que quien está en nosotros es mayor que el que los está dirigiendo a ellos. Pero en este caso, noten ustedes la segunda parte que dice: tú, brazo de ellos en la mañana. El versículo 2 del capítulo 33 que hemos leído. Tú, brazo de ellos en la mañana. O sea, que el Señor se ha convertido como el representante de aquellos que han venido a destruir al pueblo de Dios, que está en rebeldía. Por eso Isaías dice también: sé también nuestra salvación, así como lo eres, brazo de ellos en la mañana, y usas tu poder a través de ellos para atacarnos, para humillarnos, para causarnos ser oprobio para los vecinos inmediatos. Te rogamos
que también seas nuestra salvación en el tiempo de la tribulación. Aquí yo creo que hay algo que nosotros debemos asociar. ¿Cuál es? De que Dios permite que su poder se manifieste en vasijas de barro, porque nosotros como seres humanos somos vulnerables, tenemos debilidades y limitaciones humanas. Y como seres humanos no podemos nosotros darnos la gloria a nosotros mismos, porque somos muy capaces, muy inteligentes o muy fuertes o muy saludables o tenemos capacidad financiera o política para poder sobreponernos ante las dificultades, las enfermedades, los problemas, las vicisitudes que existen en el camino que nos ha tocado vivir. Cuando estás en problemas, ¿qué haces? ¿Qué hace usted? ¿Qué hago yo? Probablemente hagamos lo que hace Isaías aquí y pide ayuda. Este versículo es parte de una oración y una profecía al mismo tiempo. Isaías ora a Dios para que salve a su pueblo del ejército asirio. Este ejército había amenazado e intimidado al pueblo de Judá durante muchos años. Aunque el pueblo había esperado mucho tiempo para que actuara el Señor, Isaías sabía que Él los ayudaría. ¿Sabe usted que Dios lo va a ayudar? Dependiendo de cómo usted se comunica con Dios. Ahora veamos lo que dice Jeremías 29:11. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová. Pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. En el contexto de este versículo se manifiesta un largo periodo de tiempo que el Señor les había ofrecido, que cuando llegara ese tiempo de 70 años, Él iba a actuar. ¡Wow! ¡Qué largo tiempo!, ¿verdad? Una generación o más de una generación. Se dice que aproximadamente son 60 años una generación. Pero si tenían que esperar 70 años, imagínense, en 70 años tal vez no nos alcance a nosotros el tiempo pero si nosotros confiamos en Dios, que nuestros hijos recibirán del Señor el fin que nosotros esperamos. Si yo llegare a faltar, si mi esposa llegare a faltar, nuestros hijos van a recibir esos planes de paz y no de mal que Él ha prometido. Por eso es que la Biblia dice en Isaías 40:31, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Hermanos y amigos, este versículo de Jeremías 29:11 nos dice que Dios nos conoce y tiene buenos planes para nosotros, que Él está soberanamente dirigiendo nuestras vidas.
Sus palabras nos recuerdan que Dios escucha nuestras oraciones y nos invita a buscar y a conocerlo. En tiempos de incertidumbre, esta promesa es muy reconfortante. Yo sé los planes que tengo, que no son planes de mal, sino de bien. No podemos ver el futuro, pero este versículo nos da aliento y nos da promesas que Dios sí tiene preparado un futuro y una esperanza para cada uno de nosotros. ¿Alguien puede decir gloria a Dios y amén? ¿Cómo fluye Jeremías 29:11 en nuestra vida natural y espiritual? Si usted que me escucha y me ve es un creyente en Jesucristo, usted tiene una esperanza y usted tiene un futuro que va mucho más allá de los parámetros de esta vida. Tiene una esperanza y un futuro en el que vivirás en la eternidad con Dios. Entonces esta promesa que Dios establece en Jeremías 29:11 es para usted que me escucha, es para usted que me está viendo. Usted tiene la esperanza de que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Filipenses 1:6. Y luego los que han aceptado a Jesús como su Salvador y lo hicieron el Señor de sus vidas, reinarán con Cristo para siempre. Amén. Qué gran esperanza que tenemos en las promesas de Dios. ¿Cómo influye Jeremías 29:11 en nuestra vida natural y espiritual? Porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor. Planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. ¿Quién dice esto? El Señor ha dicho esto y es Él el que lo va a cumplir. Yo no sé cómo Él lo va a hacer, pero Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Lo que ustedes y yo tenemos que seguir haciendo es confiando en el Señor y no en el hombre o en la mujer. ¿Por qué? Porque los hombres son frágiles, las mujeres también, más frágiles todavía, según lo que la palabra de Dios describe acerca de cómo somos los seres humanos. Y el brazo de carne de nosotros, los seres humanos, no puede resistir la potencia de los problemas que estamos viviendo en la actualidad. El plan de Dios no siempre es lo que pensamos que iba a ser, pero el plan de Dios es siempre lo mejor. Si no lo entendemos en el momento, sabemos, sin embargo, que en todas las cosas Dios trabaja en conjunto para el bien de los que le aman. Romanos 8:28 dice: sabemos además que a los que aman a Dios, todas las cosas los ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito somos llamados. Sabemos que cuando Dios cierra una puerta, Él abre otra. Dios está obrando a través de cada acontecimiento en nuestras vidas para hacernos más y más dependientes de Él para todo lo que necesitamos. Debemos darnos cuenta que el plan de Dios no es siempre el más fácil. Debemos
nosotros reconocer que el plan de Dios, no siendo el más fácil desde nuestro punto de vista, pero siempre es el más excelente. Te invito a leer Un carácter con los frutos del Espíritu Santo produce vida. Dios ve nuestro futuro antes de que se conviertan en nuestro presente. Él ve el comienzo de nuestra vida y Él ve el final y todo lo demás, según lo que dice Salmos 139, 16. Tus ojos vieron mi embrión y en el libro se escribieron todos los días que me fueron dados, cuando no existía ni un solo de ellos. Dios más que nadie sabe los planes que tiene para nosotros. Dios tiene planes de bienestar y no de calamidad. Dios aseguró a su pueblo, porque he aquí vienen días, declara el Señor, cuando restauraré el bienestar de mi pueblo Israel y Judá. Cuando el Señor habla de su pueblo, se refiere a sus hijos, a los que le buscan, también a la iglesia, ya que cuando somos inconversos estamos fuera de su voluntad y de su presencia. Entonces, cuando una persona viene a Él, nuestro espíritu y nuestra alma, para traer en estas dos áreas espiritual de nuestro cuerpo el bienestar y el diseño original, para que se cumplan sus propósitos en cada uno de nosotros. Yo le recomiendo también que usted lea la parábola de la gran cena, cuando se rechaza la salvación. Nuestra identidad con Cristo, cuál es el significado bíblico de nuestra identidad, de nuestro compromiso, de nuestra relación personal con el Señor Jesucristo. Evidencias de que la fe en Dios es verdadera. ¿Será que usted tiene evidencias de que su fe en Dios es una fe verdadera? Yo le puedo decir humildemente y sin ningún aspavientos de orgullo carnal, que yo sí tengo evidencias de que mi fe en Dios es una fe verdadera. Desde niño hasta ahora que soy un adulto mayor, próximo ya a entrar a la tercera edad, puedo decir gracias por la fe que Dios me ha dado, que es una fe verdadera. No es una fe de memoria, de repetir y repetir lo que me han enseñado de memoria. No, mi Dios no es un Dios de memoria mía, sino de una fe verdadera de mi corazón. El Señor dice: también los haré volver a la tierra que vi a sus padres y la poseerán. Jeremías 33. Después del cautiverio babilónico, los medos y los persas conquistaron el reino de Babilonia, y a los judíos se les permitieron volver a casa, porque la palabra del Señor siempre se cumple. ¿Cómo aplicar esta promesa de Jeremías 29:11? Es la pregunta a mi vida. ¿Cómo la puedo aplicar? Después del versículo Jeremías 29:11 continúa y nos da otra hermosa promesa de Dios que dice: entonces me invocarán. ¿Cuándo? Después de que el Señor cumpla esta promesa de bienestar y no de calamidad. Entonces, o sea, en aquel momento, cuando estén viendo que yo estoy como vuestro Dios, cumpliendo la promesa de
y vendrán a suplicarme y yo los escucharé. Gloria a Dios. Me buscarán y me encontrarán cuando me busquen de todo corazón. Jeremías 29, 12 y 13. El Señor conoce los planes que Él tiene para nosotros y Él está esperando pacientemente para que nos acerquemos a Él. La pregunta es cómo nosotros nos acercamos al Señor. ¿Cómo usted se acerca al Señor? Oramos. La oración es la clave. Y el ayuno también. El desaliento y el desánimo es derrotado en la oración. Repitan conmigo. El desaliento y el desánimo es derrotado en la oración. Dios es exaltado en la oración. Cuando Dios es exaltado, Él nos habla a través del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo habla, pero habla cosas puras, habla cosas limpias, habla cosas dignas de que sean escuchadas y puestas en práctica. Cuando el Espíritu Santo de Dios habla, edifica. Cuando el Espíritu Santo de Dios habla, santifica. Cuando el Espíritu Santo de Dios habla, da ánimo, da fe, da santidad y santificación previa a la santidad. Da poder para servir. Cuando Dios es exaltado, Él nos habla a través del Espíritu Santo, que va a ser nuestra fuerza motivadora. Incluso cuando fallamos en algunos de nuestros esfuerzos humanos, no hay que rendirse, no hay que desanimarse, sino confiar en Él para ser nuestra fuerza poderosa. Y para levantarnos, porque el Señor ha dicho, 7 veces caerá el justo y 7 veces el Señor lo levantará. Debemos mantener nuestros ojos en Él y no en el mundo. Esa es la clave. Seremos bendecidos. Efesios 1:3. Alabado, Efesios 1:3. Alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en las regiones celestiales con toda bendición espiritual en Cristo. Lo que nos enseña Jeremías 29:11, la palabra nos enseña que Dios tenía planes para nosotros, aún antes de que naciéramos en este mundo. Y como nos dice en Jeremías 29, sus planes para nosotros son de bien y no de mal. Por lo tanto, lo que nos toca ahora es ir en busca de lo que Dios planeó para nosotros, ya que al nacer al mundo la naturaleza del pecado reinaba en nosotros. Pero cuando Jesús entró en nuestro corazón, debemos esforzarnos para ser libres de esa vieja naturaleza y encauzar nuevamente nuestra vida por el camino correcto. Eclesiastés capítulo 11 verso 5 dice: como tú no sabes cuál es el camino del viento o cómo de la mujer encinta, así ignoras la obra de Dios, el cual hace todas las cosas. Nuestro mayor ejemplo de que debemos de hacer la voluntad de Dios, sin duda alguna, es Jesús. Él vino a este mundo no a hacer lo que a él le parecía hacer. Él vino a cumplir con el plan de Dios para la humanidad y buscaba la dirección de su Padre para lo que habría de hacer en oración.
También podrías leer en el nombre de Jesús, mayores obras harán. Una promesa de Dios en Juan 6:38 al 40. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre que me envió, que todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en él tenga vida eterna, y yo lo resucitaré en el día postrero. Qué gloriosa y poderosa promesa y compromiso con nuestro Dios. Por eso es que nosotros estamos comprometidos con Jesús y no vamos a claudicar en nuestra fe. No importa que Satanás se haya levantado sabiendo que le queda poco tiempo en estos últimos tiempos. No vamos a comprometer nuestra fe con medias verdades del diablo y de este mundo. No, vamos a permanecer firmes y adelantes como huestes de fe, de esperanza, de vigor, de fuerza, porque la Biblia nos ha dicho, diga el débil, fuerte soy. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Y aquellos confían en carros y los otros confían en caballos, pero nosotros en el nombre de Jehová tendremos memoria. En estos versículos podemos ver que Jesús siempre hizo la voluntad de su Padre para que los planes de Dios tenía para con su vida se cumplieran, a fin de dar una esperanza a los que creen en Cristo Jesús y que por su nombre todas las cosas se cumplieran. ¿Por qué es importante entonces encontrar los planes de Dios para nosotros? ¿Será que es importante encontrar los planes de Dios para nosotros? ¿Conoce usted cuál es el plan de Dios para usted específicamente? ¿Cómo podemos o por qué debemos encontrar los planes de Dios para nosotros? Primero, para entrar en el reino de los cielos. Mateo 7:21 dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está ¿dónde? En los cielos. Mateo 7:21. Al fin y al cabo, el propósito principal de nosotros conocer el plan de Dios para nosotros es tener franca entrada en el cielo. Entonces, primero, para entrar en el reino de los cielos debemos encontrar la voluntad de Dios y llamarle Señor al Señor, porque Él sabe que nosotros somos sus siervos y nos hemos convencido de que Él es el Señor, el Salvador y el Dios de nosotros. Segundo, para ser verdaderos hijos de Dios. Mateo 12:5, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano, y mi hermana y mi madre. Entonces, para poder ser verdaderos hijos de Dios, tenemos que conocer los planes de Dios. Tercero, para evitar azotes, porque es que el que no se somete a Dios va a tener que recibir azotes, golpes. Dice Lucas 12:47. Lucas 12:47. Aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor no se preparó, ojo, no se preparó, ni hizo conforme a su voluntad, recibirá ¿qué? Muchos azotes. Lucas 12:47.
cuarto, para andar como hijos de luz. Efesios 5, 15 al 17. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Tenemos que conocer la voluntad de Dios para andar como hijos de luz y no como hijos de las tinieblas. 5, para que Dios nos escuche. Porque Dios no nos escucharía si nosotros no conocemos cuál es su voluntad y andamos como ovejas rialengas y extraviadas por ahí, escuchando al uno, escuchando al otro y viviendo una vida de confusión. Pero para que si nosotros queremos que Dios nos escuche cuando oramos, tenemos que conocer cuál es su voluntad. Juan 9:31 dice, y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. ¿A quién oye el Señor? Al que hace su voluntad y es temeroso de Dios. ¿Cómo encontrar los planes de Dios en nuestra vida? Con la ayuda del Espíritu Santo. Romanos 8, 26 y 27 dice, y de igual manera el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. 2, no conformándonos a este mundo. Aquí yo quisiera detenerme un poquito. ¿Por qué? Porque no sirve de mucho que nosotros conozcamos los planes de Dios. No sirve de mucho que nosotros oremos. No sirve de mucho que nosotros vengamos a la iglesia, demos nuestros diezmos, nuestras ofrendas, cantemos en el coro, toquemos los instrumentos musicales en una orquesta en la iglesia. Pero si nos estamos poco a poco dejando moldear por este mundo y nos estamos conformando a un mundo fácil, acá se nos ofrece dinero, se nos ofrece diferentes ayudas, comida, etcétera. Y no es que sea malo recibir comida y recibir dinero. Lo malo es poner la confianza en un hombre o una mujer que no sabemos, por lo menos yo no lo conozco personalmente. Y no puedo hablar en contra de quien Dios ha permitido que suba al gobierno de nuestro país. Más bien debo orar, y estoy haciéndolo con mi esposa y mis hijos diariamente, para que Dios nos dé días de quietud, de reposo y prosperidad a través de nuestros gobernantes. Que Dios los use para traer quietud, paz y prosperidad. Pero la Biblia dice en Romanos 12:2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Porque a veces pudiera que estemos haciendo la voluntad de Dios, pero a medias. No es perfecta. Dios quiere que conozcamos su voluntad perfecta. Y perfecta quiere decir madura, completa en nuestras vidas. Es importante que entendamos que cuando hacemos la voluntad de Dios, cuando nos centramos en buscar y entender los planes de Dios y caminamos de tal manera que ese plan se cumpla en cada uno de nosotros, nuestra vida cobra sentido. Tenemos un motivo y un propósito por el cual vivir.
tenemos un objetivo, tenemos una visión y un propósito para la gloria de Dios y para bendición de los nuestros. Y a través de nuestro círculo familiar, bendecir a otros. Cuando aún no nos hemos tomado el tiempo para orar y pedirle al Señor que nos muestre lo que Él planeó que fuéramos desde que estábamos en el vientre de nuestra madre, vamos por la vida sin rumbo y sin dirección, y a veces nos frustramos porque le pedimos al Señor ciertas cosas y no se cumplen. Pero esto pasa no porque Dios sea un Dios malo, porque Dios es bueno, Dios no es malo. Digan conmigo, Dios no es malo. Dios no es malo. Dios es bueno. Dios es bueno. Sino que porque tal vez esas cosas están fuera del plan que Él tiene para tu vida. Por eso es que no se realizan como tú lo pides y como tú lo esperas. Te invito a meditar, amigo y hermano, en este versículo de Jeremías 29:11, y que antes de que le atribuyas a Dios despropósitos en tu vida y que sigas caminando fuera del plan de Dios, te detengas y tomes el tiempo necesario y suficiente para preguntarle a Dios cuáles son los planes que Él tiene para ti. Sí, para ti. ¿Por qué? Porque Él sí tiene planes específicos, personales, para ti y para tu núcleo familiar. Te pido que te detengas y tomes tiempo y converses con Él cara a cara por la fe en Jesús. Y cuando hayas escuchado su voz, porque Dios te va a hablar. Porque Dios no es un Dios mudo. Dios habla a través de su palabra. Y el Espíritu Santo también habla cuando oramos. Y si nosotros nos detenemos para poder escuchar su voz. Y cuando hayas escuchado su voz, camines en ellos y los hagas una realidad en tu vida. Amén. Amén. Oremos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por tu eterna palabra. Gracias por esos planes de bendición, de paz, de bienestar. Primero, perdona nuestros pecados y limpia nuestro corazón con la sangre todopoderosa de Jesús. En nuestros intentos de alcanzar metas, nos sentimos acosados por el enemigo de nuestras almas, porque nos tiene golpeados, nos tiene sometidos. Y entendemos que eres tú, Señor, el que has hecho todo esto que nos está pasando. Pero te rogamos como Isaías, que así como tú has sido el brazo de ellos por la mañana, de los que nos han atacado, la enfermedad, la rebeldía, el desánimo, la frustración, las limitaciones de orden financiero, las pérdidas de trabajos, las pérdidas de vida de nuestros familiares inmediatos, pero también la protección que tú nos has dado a pesar de ello. Te rogamos, Señor, que tengas misericordia, que nos perdones y nos bendigas en medio de la tribulación, de la angustia, de la necesidad. Y que cumplas tus planes y propósitos, que nos ayudes, Señor, a
con fe firme, con fe fiel hasta la muerte, nos ayudes a vencer al mundo, porque tu palabra dice, esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Aumentanos la fe, Señor, y enséñanos a vivir una fe que tenga evidencia de ser una fe verdadera y no ficticia, que nuestra fe no sea una religión que hemos escuchado de memoria, sino que sea una fe basada en una relación personal y progresiva con usted. Que cuando oremos usted nos escuche, porque somos gente de obediencia, somos gente de compromiso con usted, de identidad con usted, y estamos convencidos de su poder, estamos convencidos de su sanidad, estamos convencidos de su provisión en medio de las situaciones difíciles que estamos pasando a nivel global. Te ruego, Señor, que bendigas a la gente que supuestamente ha creado estas situaciones de crisis para tenernos esclavos de una máscara o esclavos de un distanciamiento físico y social, etcétera, etcétera, y víctimas de una mezcla de causas de enfermedades múltiples que se las atribuyen a una sola, cual es la del virus maligno que supuestamente nos está atacando. Pero tu iglesia confía en ti, Señor. Tu pueblo espera en ti, porque tú eres más poderoso, tú eres todopoderoso y eres más fuerte y más grande que el COVID-19. Tú eres más grande que la falta de empleo. Tú eres más grande que la falta de finanzas. Tú eres más grande que todas las acciones satánicas con el propósito de lavar el cerebro de nuestros niños, adolescentes y aún de nuestros jóvenes y adultos como nosotros. Ayúdanos a permanecer firmes en ti. Enséñanos, Señor. Motívanos, Espíritu Santo. Enséñanos y ora por nosotros y con nosotros. Ora a través de nosotros con palabras que nosotros no conocemos. Ora al Señor. Espíritu de Dios, manifiéstate en nuestras vidas para la gloria de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, para bendición, para salvación, para sanidad de nuestros parientes, de nuestros amigos, de nuestros vecinos inmediatos, aquí en Wallingford, Connecticut, en todo el sur de New England, en todo New England, en todos los estados de Estados Unidos de América, en todo el Caribe, en todo Canadá, México, Centroamérica, Panamá y Sudamérica, en toda Europa, Asia, África y Oceanía, en todos los países del mundo, Señor. Glorifica tu nombre, santifícanos en tu palabra. Después de salvar a los irredentos, Señor, salva y santifica a los irredentos. Capacita, llama y envía muchos más obreros a tu abundante mies. Por Jesucristo y para gloria de tu nombre, manifiesta tu gloria. Señor, muéstranos tu gloria y cumple tus planes y tus propósitos y enséñanos a esperar que tú cumplas esos planes de bendición, de prosperidad, de paz y de bienestar para todos los que esperamos y confiamos en ti. En el nombre de Jesús, una vez más, oramos por nuestro nuevo presidente y por su binomio como vicepresidente. Oramos por el
señor presidente Joe Biden y por la vicepresidenta Kamala Harris, para que tú, Señor, nos dejes a través de ellos, pongas en ellos espíritu de colaboración y apoyo, desinteresado y generoso, para con el desarrollo del evangelio en los 50 estados de esta nación. Señor, trata con ellos. Dices en tu palabra y nosotros creemos que tú eres el que quitas y pones gobernantes. Oramos para que tú trates con el corazón, con la mente, con el alma y el espíritu de nuestros nuevos gobernantes y el equipo del gabinete que les acompaña. Señor, danos días de quietud, de reposo y prosperidad a través de ellos, de nuestros gobernantes de turno aquí en los Estados Unidos, en Ecuador, en los próximos semanas o días que vamos a elegir nuevo presidente, vicepresidente y otras dignidades gubernamentales. Señor, danos sabiduría para elegir al hombre o a la mujer que tú quieres que elijamos. Danos sabiduría, danos gracia, danos inteligencia para evitar votar por quien tú no quieres que votemos y para votar por aquel o aquella persona que tú sí quieres que votemos. En el nombre de Jesús, dirige a todos y cada uno de los hombres y mujeres que están realizando estas elecciones, Señor. Por favor, dirige desde la cúpula de los líderes de este organismo gubernamental que tiene que ver con las elecciones que vamos a hacer, hasta todos, cada uno de los delegados en todas y cada una de las mesas o juntas donde se van a depositar nuestros votos. Y a cada uno de los electores, Señor, cada uno de los que vamos a votar, a sufragar, dirígenos y ayúdanos. En el nombre y por los méritos de Jesús te lo pedimos y te damos gracias, creyendo con todo nuestro corazón que lo hemos recibido. Amén y amén. Amén. Dios les bendiga. Bendiciones, les amamos. Despídense de nuestros hermanos.